Muy buenas noches, hermanos. A partir de hoy vamos a comenzar una serie que se titula La comunicación en el matrimonio. Y como primer sermón se titula La necesidad de la comunicación en el matrimonio. Entonces, yo quiero animarles para que los domingos en la noche usted pueda comunicar o avisar a otros matrimonios para que puedan unirse en este culto virtual, para que los domingos en la noche puedan también ser bendecidos con este mensaje de la palabra de Dios en cuanto al matrimonio o la comunicación en el matrimonio. La necesidad de la comunicación es urgente hoy en día. Muchas parejas viven en permanentes conflictos. ¿Por qué? Por la falta de comunicación. No lo ven necesario comunicarse. Entonces vienen los pleitos, viene la desconfianza, vienen las dudas, ¿verdad? Vienen tantas cosas, se presentan tantas cosas por la falta de comunicación, por tener en poco la necesidad urgente de comunicación en el ambiente conyugal. Mientras vamos desarrollando la necesidad de la comunicación en el matrimonio, tenemos que ver algunos conceptos importantes para tocar el tema más a fondo sobre la necesidad de la comunicación. Empecemos por esto. Comuniquémonos con Dios. ¿Qué tal si oramos? Padre Santo, en esta noche te damos las gracias porque tú nos has reunido en este tiempo para aprender más sobre la comunicación en el matrimonio. Te ruego por todos los matrimonios, Señor, para que ellos, Padre, se enriquezcan en la comunicación que es tan importante y necesario. Señor, ruego, Padre, por este tiempo, de comienzo a fin, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, ¿qué es el matrimonio? Matrimonio en griego es gameo y significa joya. Y cada joya necesita un tallador. Y en el matrimonio hay dos talladores, el esposo y la esposa. En Génesis capítulo 2, versículo 24, dice la Escritura: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y, note bien esta palabra, serán una sola carne. Esta palabra serán nos habla de proceso, y este proceso involucra sobre todo la comunicación. Y la Biblia dice, y serán una sola carne, o sea, involucra sobre todo la comunicación hasta que los dos en ese proceso sean o lleguen a ser una sola carne. Y esto habla más que lo sexual. Esto habla de ser de un solo corazón, ser de un solo pensamiento. Entonces, es por eso que en el matrimonio hay dos talladores, el esposo y la esposa, que con el paso del tiempo, bajo la guía del Señor, se van perfeccionando hasta llegar a ser una sola carne. Podemos ver más definiciones sobre el matrimonio. Por ejemplo, el matrimonio es un regalo. El matrimonio es una oportunidad de aprender cómo amar. El matrimonio es un viaje en el cual nosotros, como viajeros, nos enfrentamos a muchas decisiones y somos responsables por ellas. El matrimonio se construye en la base del compromiso de comunicarse. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje de nuestro compañero o compañera. El matrimonio siempre se ve influido más de lo que nos damos cuenta por cuestiones sin resolver de nuestro pasado. El matrimonio es un llamado al servicio. El matrimonio es un llamado a la amistad. El matrimonio es un llamado al sufrimiento. El matrimonio es un llamado a un proceso de refinamiento. El matrimonio no es un acontecimiento, sino un estilo de vida. Pues el matrimonio implica intimidad en todas las áreas.
Esta intimidad debe alcanzar lo espiritual, debe alcanzar lo intelectual, debe alcanzar lo social y debe alcanzar lo emocional y lo físico. Entonces, retomando Génesis capítulo 2, versículo 24, que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Podemos insistir que serán, o esta palabrita serán, es un proceso de refinamiento hasta que los dos llegan a ser una sola carne. Es interesante que en el matrimonio, según los años de casados, se recibe un nombre. Yo recuerdo con Jenny, nuestra boda civil, nos dieron el acta de matrimonio y luego nos dieron una tarjeta muy bonita, donde estaba su nombre de ella, mi nombre, la firma de los testigos, etc. Pero en la parte de atrás de esta tarjeta está los años de matrimonio y los nombres que recibe cada año. Y no voy a mencionar todos, pero voy a mencionar algunos. Por ejemplo, cuando una pareja cumple su primer año de casados, se le llama bodas de papel. Cuando llegan al 5.º año de casados, se les llama bodas de madera. Cuando se llegan al 10.º año, se les llama bodas de acero. Cuando llegan a los 15 años de casado, se les llama boda de cristal. Cuando lleguen a los 20 años, y justo con mi esposa este año cumplimos 20 años, se les llama bodas de porcelana. Cuando llegan a los 25 años, todos sabemos que se les llama las bodas de plata. Cuando llegan a los 40 años, se les llama bodas de rubí. Cuando llegan a los 50 años, todos sabemos que se les llama bodas de oro. Curiosamente, cuando llegan a los 60 años, se les llama bodas de diamante. En casi todos los países del mundo se celebra hasta aquí, hasta los 60 años. Pero en el Perú, no sé si lo harán en otro país, pero en el Perú se celebra hasta los 70 años, que son las bodas de brillante. Pero retomando las bodas de diamante, ¿por qué el diamante es considerado la última celebración en la mayoría de los países del mundo? Porque el diamante, para que llegue a ser esa piedra tan hermosa, para que llegue a ser esa piedra tan preciosa, tan llamativa, pasa por un proceso muy largo de refinamiento, por un proceso muy largo de presión. Igual es el matrimonio. Por eso en el aniversario número 60 se le llama bodas de diamante, porque ya están el cónyuge o los cónyuges ya están refinados, ya son de un solo corazón, han aprendido a ser una sola carne, han aprendido a andar en un solo pensamiento. Ahora, esto nos lleva a formularnos la siguiente pregunta: ¿qué es comunicación? Comunicación es la transmisión efectiva de los pensamientos de una persona hacia otros. Estas se destruyen cuando hay un mal concepto de la palabra. Comunicación viene de la palabra comunión, y comunión significa unión común. O sea, es convertirse en un mismo pensar. Es una unión común. Si usted no ha aprendido a comunicarse hasta ahora, hágalo. ¿Y cómo puede comenzar a hacerlo? Bueno, primero, examine la necesidad básica para la comunicación. Por ejemplo, en Amós, capítulo 3, versículo 3, dice lo siguiente: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Vaya, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Qué importante es que en una relación matrimonial puedan estar de acuerdo. Y para que estén de acuerdo, ¿qué se requiere? La necesidad urgente de comunicarse. En Efesios capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente: comprobando lo que es agradable al Señor.
Bueno, después de una serie de enseñanzas que da el apóstol Pablo a los de Éfeso, ¿no? Donde habla sobre el enojo, la ira, que hay que ser luminares en el mundo, y bueno, y después de todo eso, él dice lo siguiente, ¿no? Comprobando lo que es agradable al Señor. En otra versión dice lo siguiente, y comprueben lo que agrada al Señor. ¿Y cómo un matrimonio puede comprobar lo que agrada al Señor? Comunicándose, conversando, hablando. Muchas veces cuando en las bodas civiles, después de la ceremonia, siempre hay un tiempo de recepción y hablan los familiares más cercanos, en este caso los padres o algún representante de los padres, y siempre las frases que escucho son año tras año las siguientes: comuníquense, hablando se entiende, comunicándose se evitan problemas. Es el consejo que dan siempre los familiares más cercanos a la pareja que se ha unido en matrimonio. Luego, pues, examine el significado básico de la comunicación. Por ejemplo, en Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice, y leían el libro de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. En otra versión dice lo siguiente, ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios, y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Qué importante es que cuando uno se comunica con la persona, en este caso con su cónyuge, uno tenga la plena seguridad que está dando una comunicación clara, una comunicación que su cónyuge comprenda. Cuando no está claro, cuando no se comprende, lógicamente va a haber circunstancias que probablemente lleven a un mal entendimiento, puede llevar hasta conflictos. Por eso es importante que cuando se comuniquen sean claros y que se pueda comprender. Entonces, la necesidad de comunicarse es indispensable. Comunión o comunicación es lo que ayuda a mantener una relación adecuada con Dios y tener compañerismo también con Él. La mejor manera de comunicarnos con Dios es a través de la oración. La mejor manera de comunicarnos con Dios es cuando vamos a su palabra. Entonces, cuando uno se empapa de la palabra de Dios y cuando uno está en oración, en constante oración, pues hay un solo corazón, hay un solo pensamiento, hay una conexión con Dios. Lo mismo es en el matrimonio. Dentro de la comunicación en el matrimonio existen 5 niveles de conversación. El primer nivel es donde se limita a compartir hechos. El noviazgo cree que haya logrado llegar al máximo nivel de la comunicación, pero cuando ya se casan, se descubren que hay muchas cosas que no sabían del uno y del otro, y eso ha sido por una falta de comunicación más abierta. Entonces, allí vemos que la comunicación es un proceso que al pasar de los años se va perfeccionando poco a poco. Ahora, ¿qué es necesidad? Es una carencia. La necesidad es una carencia o escasez de algo que se considera imprescindible. En este caso, la necesidad de la comunicación en el matrimonio es urgente. Es urgente. ¿Por qué? Bueno, solo por la buena comunicación los esposos pueden conocerse. Cuando el esposo y la esposa no se comunican, ellos se van alejando cada vez más, y eso es peligroso. Y no es inusual que personas que tienen problemas matrimoniales digan: yo no conozco a la persona con la que estoy casada,
no es la persona con quien me casé. Probablemente usted está en consejería o está dando consejería y ha escuchado esta frase siempre. Yo no lo conozco, me sorprende. No es la persona con quien yo me casé. Me sorprende su conducta, me sorprende su manera de ser. Me sorprende que ahora me diga que esto no le gusta, que esto es así, así. Yo no conocía de esta manera a esta persona. Ahora lo desconozco totalmente. Estoy decepcionado. Bueno, ese es por la falta de comunicación. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Todos vivimos en un constante cambio. Y si no nos unimos más, entonces nos vamos a alejar cada vez más. Entonces, si usted hasta ahora no ha aprendido a comunicarse o si ha tenido en poco la necesidad de comunicarse, es tiempo de que usted se comunique con su cónyuge. Luego, es necesario para que caminen unidos con respecto a sus metas, valores, principios, prioridades y anhelos. Una comunicación pobre, estimado hermano, hermana, eventualmente afecta todas las áreas de nuestra relación matrimonial por la falta de comunicación. Cuando no se camina unidos, afecta ¿qué cosa? La habilidad de resolver los problemas que puedan surgir dentro del contexto pues conyugal. Por eso es importante comunicarse. Cuando no se camina unidos, afecta también la habilidad de trabajar juntos como un equipo. El matrimonio es un equipo. Usted y su esposa son un equipo. Pero si no se comunican, entonces va a afectar su habilidad de trabajar unidos. Cuando no se camina unidos con el tiempo, también afectará la relación sexual. Luego pueden ayudarse mutuamente, fortalecerse, desarrollarse y crecer como personas. Cada uno tiene pues sueños, metas, preocupaciones, alegrías, y si no se comunica, pues jamás lo sabrán y no se podrán apoyar el uno al otro. Por eso es importante, ¿no?, que se comuniquen. Tengo un dato estadístico aquí que me llamó mucho la atención. Hace 30 años atrás se hizo un estudio en Estados Unidos que decía que el norteamericano común pasaba 4 minutos al día como promedio hablando con su esposa. O sea, en un solo día solamente pasaba 4 minutos de las 24 horas del día, solamente pasaba 4 minutos hablando con su esposa. Miren, ese es un estudio de hace 30 años. Y curiosamente, hace 30 años no había computadora, no había internet, no había celular. Y ahora el celular tiene WhatsApp, Facebook, ¿no? Entonces, hoy, la gran pregunta, hoy, ¿tendrán tiempo para comunicarse adecuadamente los cónyuges en todo el mundo? Con toda la tecnología que hay. Escuchaba a un conferencista matrimonial que decía que la ciencia, si bien está inventando artefactos para pues ayudarnos a avanzar más rápidamente en nuestros quehaceres, a la vez también está separando más a los matrimonios, está cortando más la comunicación. Antes, en una mesa, usted podía ver al papá, a la mamá, a los hijos conversando. Pero ahora, en una mesa, usted puede ver que nadie habla, sino que en la mesa cada uno está con su celular y nadie dice nada. Antes, cuando el esposo invitaba a su esposa a cenar, bueno, los dos conversaban. Pero ahora usted va a un restaurante, bueno, cuando ya se aperture, ¿no? Por la pandemia no hay restaurantes ahorita. Pero cuando se aperturen con más libertad los restaurantes, usted va a notar que las parejas que están sentadas no están conversando. Cada uno está mirando su celular. En los centros laborales, no quiero abrirme del tema de la comunicación en el matrimonio,
pero en los centros laborales, en la hora del descanso, todos están viendo su celular, nadie está conversando. Yo recuerdo hace poco que en la hora del descanso había un grupo de albañiles y su jefe me decía, antes se descansaba y se conversaba, pero ahora mi personal, ahorita vamos a entrar, vas a ver, me decía, vas a ver, el 100% no conversa ni descansa, todos están con su celular. Y entramos y nadie hablaba, todos estaban con su celular. Y este albañil, que era el jefe de todos, les llamaba la atención y le decía, yo quiero que descansen. Pero nadie le hacía caso porque todos estaban con su celular. Pero interesante. Pero retomando lo del matrimonio, dentro de la necesidad de la comunicación encontramos pues 3 aspectos importantes. Y hoy vamos a ver el primer aspecto. El próximo domingo vamos a ver el siguiente aspecto. Pero el primer aspecto es el propósito de la comunicación. Así que busquen en su Biblia 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 hasta el 12. 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 hasta el 12. ¿Lo encontraron? Muy bien. Lo repito, ¿ya? 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 hasta el 12. Dice así la palabra de Dios. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Dice la palabra, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. ¿Qué más tiene que hacer? Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Vamos a ver lo que dice la NBI. Escuche bien lo que dice la NBI, o la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaño. Que aparte del mal, o que se aparte del mal y haga el bien, luego que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está con los que hacen el mal. Entonces, el propósito de la comunicación es un medio para cultivar la vida familiar. Es fundamental para un hogar centrado en Cristo. Es necesario para compartir y comprender. Es necesario para solucionar problemas. Es el medio para llegar a una solución bíblica armoniosa, feliz y que honre a Dios. Ahora, dentro del ámbito del hogar, el esposo es el responsable ante Dios. El esposo es el líder espiritual del hogar. Entonces, es el esposo el que abre la puerta de la comunicación. La esposa no puede hacer una decisión sola y se frustra grandemente cuando trata de mantener el hogar unido y sin embargo sabe que no puede hablar a su esposo. Entonces, si el esposo es solitario, si el esposo es un iracundo, la vida pues dentro del contexto matrimonial será muy difícil para su esposa y comunicarse será casi imposible.
Entonces, el objeto de la comunicación en el hogar es básicamente formar un hogar cristocéntrico, comprenderse mutuamente, solucionar los problemas de un modo bíblico, amable y que honre a Cristo. Debemos ser capaces de hablar cualquier cosa para llegar a una conclusión sin enojarnos. En cuanto a las dificultades, habíamos mencionado al inicio de este sermón Génesis capítulo 2 versículo 24, en cuanto a la palabra serán, que nos habla de un proceso, un refinamiento hasta llegar a ser una sola carne, pues el matrimonio es un refinamiento. En Santiago capítulo 1 versículo 2 al 3 dice lo siguiente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra tened se refiere a una actitud interna del corazón y de la mente que permite que la prueba o la circunstancia nos afecte de manera adversa o beneficiosa. Otra manera en la que se podría traducir Santiago capítulo 1 versículo 2 y 3 sería: decídanse, note bien, decídanse a considerar la adversidad como algo con lo cual podemos alegrarnos o a lo cual podemos darle la bienvenida. Entonces, ¿esto qué nos hace ver? Pues uno decide cuál será su actitud, cuál será su reacción cuando venga alguna circunstancia adversa. No es que uno niegue el dolor por lo cual atraviesa. El tiempo verbal que se utiliza en la palabra tened indica una acción decisiva, imperativa. No es una actitud de resignación. En realidad, el tiempo del verbo indica que tendrá que poner algo de esfuerzo para ir en contra de su inclinación natural de ver las pruebas como fuerzas negativas. ¿Cuántos matrimonios se han dejado llevar por la inclinación natural y no por la guía del Espíritu? ¿Cuántos matrimonios están en conflicto? ¿Cuántos matrimonios están solamente guiados por la ira, por el resentimiento, por solamente hacer recordar cosas del pasado, recordar, y no perdonan? Se presenta una circunstancia y sale eso del corazón para atacar al cónyuge. Entonces, demandará mucho trabajo de su parte, pero cambiará su mente para que dé una respuesta, en este caso, más constructiva. Hermano, hermana, Dios nos creó con la capacidad y la libertad de determinar cómo responderemos ante los incidentes inesperados que la vida nos presenta en el camino, dentro del contexto del matrimonio. A menudo ni siquiera pensamos en la comunicación. Nos levantamos en la mañana y pasamos el día sin pensar las palabras que decimos o el modo como las decimos. Lo que sucede, sucede y tenemos mucha infelicidad. ¿Usted quiere que las cosas se arreglen en su matrimonio? Y me dirijo a los matrimonios que de repente tienen 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, de repente ya 15 años, ¿verdad? Y están en ese proceso de refinamiento. Pues de esto se trata este sermón, de que usted pueda darse cuenta que a Dios le agrada que la pareja se comunique, que hablen. Exacto. Pero hay que considerar que también a la vez, mientras Dios pide que la pareja se comunique, la esposa tiene que ser consciente que el esposo es diferente y el esposo tiene que ser consciente que ella es diferente. Cuando la esposa se comunica, va a hacer muchas preguntas, hermano. Muchas preguntas. Y hermana, cuando su esposo se comunica, pues él solamente va a ir en lo concreto, va a responder en lo concreto. Usted va a querer detalles. Usted va a querer muchos detalles. Su esposo le va a decir: me encontré con Esther y con Arturo.
Y usted le va a decir, ¿y cómo está Esther? Bien, le va a decir el esposo. ¿Y qué aretes usó Esther? Y el esposo va a decir, no sé. ¿Estaba triste o alegre Esther? Yo la vi normal. Entonces usted, hermana, tiene que entender a su esposo y usted, hermano, tiene que entender a su esposa. Las mujeres se comunican, pero también quieren detalles. Y los hombres se comunican, pero son más concretos. No es que él sea frío, aburrido, seco, ese ya es otro asunto, sino que Dios los ha creado diferentes. Y eso muchas veces lo desconocen las parejas. Y es por eso que entran en conflictos. La esposa se molesta. ¡Ay, nunca me cuentas los detalles! No eres sincero conmigo. No eres transparente conmigo. No, ese es otro tema que lo vamos a ver el próximo domingo. Simplemente Dios los ha creado diferentes, pero en medio de esas diferencias hay que ser sabios para comunicarse. Entonces, ¿hay necesidad de comunicarnos? Por supuesto que sí. El próximo domingo veremos el segundo aspecto de la necesidad de comunicarnos en el matrimonio. Pero en todo este tiempo, hermano, hermana, ¿cómo ha estado su relación matrimonial? ¿Cómo ha estado su comunicación con su cónyuge? ¿Cómo ha estado? ¿Ha sido muy difícil? ¿Ha habido muchos conflictos? ¿Ha habido muchas peleas? ¿Ha habido hasta distanciamiento probablemente? ¿Que uno de ustedes terminó en el sofá? Y lo más triste, los hijos son testigos o pobres testigos de todo este espectáculo que tan solamente conseguir las pautas de Dios se puede solucionar. ¿Qué le parece si oramos en esta noche? Oremos. Padre Santo, gracias te damos porque, Señor, tú eres un comunicador por excelencia. Bien decía el Señor Jesús, yo y el Padre uno somos. Hablando de esa comunión tan íntima, hablándonos de esa comunicación tan importante y necesaria y urgente. Jesús es modelo de comunicación. Jesús es modelo, Señor, de estar en unión común. Y es por eso que te damos las gracias, Padre. Y te rogamos, Señor, por los matrimonios en este momento, para que tú, Señor, si hay algo que arreglar, si hay algo que hasta ahora no se ve avance en cuanto a la comunicación, tú puedas solucionarlo en tu amor. Hermano, hermana, ahí desde su hogar, si usted y su esposo reconocen en este momento que por causa de la falta de comunicación, ahorita están de repente distanciados, resentidos, probablemente hay heridas del pasado abiertas aún, y que usted no ha dejado que Dios las sane, ¿no cree que es tiempo de arreglar las cosas? Yo le animo a que en este momento usted tome la mano de su esposo. Tome la mano de su esposo en este momento. Tome la mano de su esposo, hermana, hermano. Tome la mano de su cónyuge. Y dígale a su cónyuge, a partir de hoy vamos a poner toda nuestra parte para comunicarnos. Ojo, hay cosas que usted va a escuchar y que no le va a gustar, pero usted tiene que comprender y entender sin enojarse, sin molestarse, porque ya se están comunicando. Y pídanse perdón como esposos. Y comienzan a disfrutar la comunicación que le agrada al Señor. Y me dirijo también a los matrimonios que han aprendido a comunicarse. También tomen la mano de su cónyuge y den gracias a Dios porque aprendieron a comunicarse. Aprendieron a dejar, a permitir que Dios los refinara. ¿Por qué? Porque el matrimonio es una joya. En el matrimonio es como el diamante, ¿verdad? Han aprendido a ser de un mismo corazón, han aprendido a ser de un mismo pensamiento. Entonces tomen la mano de su cónyuge y denle gracias a Dior por
por haberles permitido madurar en su comunicación, porque es necesario. Padre, gracias te damos por este tiempo y bendice a todos los matrimonios que conforman parte de la familia de Palmas Reales. En Cristo Jesús te damos toda la gloria y la alabanza. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.